tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en otra emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola, buen domingo a todos. Pues estamos caminando en una de las plazas más bellas del mundo, la Plaza Tolsá, una plaza que se fue formando poco a poco, lentamente, que no fue planeada, digamos, no es una plaza trazada en la época colonial, sino es una placa que le nació a la ciudad prácticamente en el siglo XX. Es la única plaza de la ciudad que no está diseñada por quienes hicieron la traza del centro histórico de la Ciudad de México, sino que surgió de otra manera. Vamos a imaginarnos que en alineamiento con este edificio que tenemos por acá, corrían los muros del Hospital de San Andrés, pasaban pues, donde está el caballito y terminaban uniéndose con el edificio de color amarillo que tenemos aquí atrás, que tenemos aquí enfrente. Este Hospital de San Andrés fue demolido en los primeros años del siglo XX. Hay una crónica de José Juan Tablada que le toca pasar por aquí y ve a unos viejitos que están viendo cómo están los obreros picando las piedras, y eran dos viejos médicos que empiezan a recordar cómo habían hecho sus prácticas en este hospital, y con una nostalgia tremenda van viendo cómo su vida, el pasado, se va volviendo polvo. Entonces aquí estaban los muros del Hospital de San Andrés. Obviamente pues no habría en ese tiempo cabida para la estatua ecuestre de Carlos IV, donde está hoy el edificio de Correos, era el Hospital de Terceros, donde hoy es la escuela el Palacio de Minería. Estaban una serie de vecindades, entonces todo tenía un entorno muy distinto. Es demolido, bueno, y estamos muy cerca de la calle de Xicoténcatl, que es donde está esta historia de que ahí se encontraba la capilla donde embalsamaron a Maximiliano, claro, y que Juárez vino a conocer el cadáver de noche. Bueno, y en una de las calles más antiguas, además de toda la ciudad, ¿no? Sí, la calle de Tacuba, que conecta pues una de las dos calles, digamos, que los españoles respetaron. La calzada de Tacuba, que conectaba la isla con tierra firme, y la que pasaba de Iztapalapa para acá, que hoy se llama Calzada de Tlalpan, y que llegaba o conectaba hasta Tlatelolco. Pero aquí estaba la capilla donde embalsamaron a Maximiliano. Es la capilla que vino Juárez a visitar de noche para conocer a Maximiliano ya convertido en cadáver, y ordena demoler la capilla porque se estaba convirtiendo en el foco de reunión de los conservadores de aquel tiempo, de los partidarios de Maximiliano, alentados por un cura de origen italiano que decían que daba unos sermones incendiarios. Entonces la gente salía, le iba calentando la cabeza a la gente, le avisaron a Juárez, y Juárez ordenó al gobernador de la ciudad, Juan José Vaz, que demoliera cuanto antes la capilla de San Andrés. Juárez nunca conoció a Maximiliano en vida, ¿no? Lo conoce sí, en ese momento, y no le pareció gran cosa, ¿no? Le pareció que estaba mal formado, que tenía las piernas muy largas, que tenía una frente amplia, pero que no era por inteligente, sino por calvo. Y le pide a Juan José Vaz que tire el templo, y Juan José Vaz lo tira en una sola noche. Llega con una cuadrilla de albañiles, le meten en los lugares estratégicos que estaban sosteniendo la capilla, pican y le meten cuñas con petróleo y estopas prendidas, le prenden fuego, en unas horas se derrumba, y al día siguiente pues le ha nacido a la ciudad una nueva calle. La plaza pues, adquiere su configuración definitiva en el gobierno de López Portillo, cuando el caballito, que llevaba 140 años en Reforma y Bucareli, es trasladado. Pues recuerdan, muchos de ustedes lo recordarán, multitudes viendo el paso del caballito, cómo era arrastrado desde Reforma y Bucareli hasta este sitio, donde pues reina, ve nomás qué cosa. No, y además el conjunto que se hace con todos los edificios, glorioso, ¿no? Cuando se cae el edificio de San Andrés, el gobierno de Porfirio Díaz decide hacer en este sitio el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en un momento en el que está de moda pues este estilo que está muy relacionado con
con la industrialización. Sí, con el gusto francés de la época también, ¿no? Un estilo ecléctico, hay una mezcolanza de todo tipo de elementos. sí, de estilos, y como dices, pues mucho tiene que ver con la industrialización porque está hecho, como se decía en esa época, con una alma de hierro, lo mismo que Palacio de Bellas Artes, el ahora Monumento a la Revolución, ¿no? Esta estructura tipo la Torre Eiffel, y ya después recubierta con ladrillo y con cantera. Pues las herrerías que vamos a ver adentro, Claro. que son formidables y le dan un carácter único. Esta construcción comienza en 1904, la hace el arquitecto Silvio Contri, que es el que hace también el edificio de Excelsior, ¿no? Sí, sí, así es. Es el autor del edificio de Excelsior. Y se tarda 8 años. Bueno, pues es 7, 8 años monumental. en la construcción. Entonces imaginemos pues, el proceso de demolición de los viejos muros. Luego, pues cómo se empiezan a hacer los cimientos, quién sabe qué habrán encontrado aquí abajo. No, bueno. Porque estamos en una de las zonas donde pues, estaba lleno de templos y de habitaciones de las clases poderosas de México Tenochtitlan. Había una celebración sobre la calzada que conectaba a la isla con tierra firme, pues era un ir y venir de gente, era un verdadero hormiguero, es la calle por la que huyen los conquistadores en la noche triste, por ahí hay una plaquita enfrente que nos lo cuenta, y en medio de todas estas transformaciones pues se va creando, como lo decíamos al principio, con el edificio Marconi allá de fondo, pues yo creo que es una de las plazas más bellas del mundo, no le pide nada absolutamente a nadie. Con el paso de los años, ya en tiempos de López Portillo también, fíjate, hizo dos cosas buenas. López Portillo, que fue traerse el caballito Solo para dos. acá. Pues, difíciles de contar. Traerse el caballito para acá y atender una indicación que decía que hacía falta un lugar donde se concentrara el arte mexicano. Después de ser la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que por cierto Porfirio Díaz no alcanzó a inaugurar, la inauguración la hizo el presidente Madero. La Secretaría funcionó aquí hasta 1952, 54, por ahí, por esos años. Usted habrá visto fotos de autos estacionados. Aquí era una callecita, aquí se estacionaban los autos. Aquí había un pequeño camellón con ir y venir de gente. Creo que hasta unas palmeras en algún momento se sembraron por aquí. Después desapareció. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se fue allá al SCOP. a la SCOP, donde están, ahora en riesgo, por cierto. Está en riesgo los magníficos frescos, los murales que hay ahí, y fue usado como Archivo General de la Nación. Pero con el tiempo se decidió, la comunidad cultural presionó para que hubiera un espacio en donde se resguardara el arte mexicano. Bueno, Así pero no surge solo el Museo Nacional de Arte. Sí, no solo como archivo, hubo un momento, de hecho justo antes de que se iniciara el rescate como museo, que quienes participaron en el proceso narran que estaba también siendo usado como casa de prostitutas. Y entonces en el último piso, era vivienda de prostitutas. Pues un poco antes se inaugura como Museo Nacional de Arte en 1982, entonces un poco antes de eso les toca a ellos sacar. De verdad, bueno, de verdad. Estaba rara. He escuchado muchas de esas historias. Lo que sí es que sí fue dependencia de gobierno. El Archivo General de la Nación se abre a finales de los 70 allá en Lecumberri. Sí. Quiere decir que durante algunos años pues, funcionó como tal, y después, precisamente a fines de los 70, cuando se empieza, por orden de López Portillo, el rescate de lo que va a ser el Museo Nacional de Arte, que toma, desde luego, un tiempo, un proceso en llevarse a cabo. Estamos en un edificio extraordinario, estamos en un edificio que todos conocemos por sus pinturas, por sus exposiciones, por la manera en la que nos ha sorprendido. Este es uno de los recintos centrales de México en términos de abrirnos las ventanas del arte. ¿No? De la calidad de las exposiciones. Pero también, hay una parte, Beca, que es poco conocida. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, la biblioteca y el archivo histórico, que también es una maravilla. Porque bueno, no solo tiene pues sí, este gran acervo artístico, pero también resguarda un acervo que de hecho poco tiene que ver con arte incluso, es que es muy interesante. Es muy amplio, tiene una muy parte amplio. que tiene que ver con el arte, porque ese es el propósito. No, y se han donado muchos archivos de, por ejemplo, el escultor Ignacio Asunzolo, muchas familias han donado archivos de artistas aquí al MUNAL. Bueno, pues nos dicen que hay 35,000 documentos, nos van a recibir para mostrarnos ese tesoro en esta ocasión, vamos a ver cosas
únicas, invaluables, libros antiquísimos, las obras más remotas que uno pueda imaginar relacionadas con la vida de este país, y a partir de ahí pues nos iremos en un recorrido de los años virreinales a el siglo XIX, y del siglo XIX pues a la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver qué nos tienen reservado. Yo creo que va a ser un verdadero banquete esta visita. No se vaya, acompáñanos. Bueno, pues estamos entrando ya a las instalaciones del Museo Nacional de Arte. Le vamos a dar la bienvenida a su directora, la maestra Carmen Gaitán. Maestra, gracias por recibirnos, qué gustazo. Héctor, encantada. Muchísimas Maestra, gracias. Qué gusto. Gracias a ustedes por estar en este Museo Nacional de Arte. Muchas gracias, bienvenidos. No, gracias por recibirnos. Venimos con un doble propósito. Sí. Uno es volver a visitar la exposición, las salas permanentes, de exposición permanentes, que después de varios años recuperaron obras que andaban de gira por el mundo, que andaban prestadas, y que hoy podremos volver a ver como si fuera nueva, porque pues ya sí, después de 5 años, pues todo se renueva. Vamos a poder visitar eso. Pero en esta ocasión, antes de pasar por esos siglos de arte mexicano, venimos a conocer la biblioteca, los tesoros de la biblioteca del Museo Nacional de Arte. Le comentaba yo a Beca, maestra, que pues todos asociamos el MUNAL con su acervo de obras Pictórico. artísticas. Así es. Y poca referencia, poco tenemos en la cabeza el segundo tesoro, que es el de las joyas que guarda la biblioteca. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, son acervos donados, por ejemplo, Héctor. O sea, aquí está ni más ni menos que el acervo de un entregado filántropo que fue Ricardo Pérez Escamilla. Claro. Un hombre que se dio a la tarea de ser un recuperador de la memoria impresa. Aquí tenemos en este momento, gracias a él, que lo hizo estando en vida, materiales importantísimos que tienen vigencia. Fíjate, por ejemplo, está en la exposición de Dr. Atl, hay varias de las publicaciones del momento que tenía en su acervo Pérez Escamilla. Y entonces, bueno, esta biblioteca de Pérez Escamilla está aquí. Evidentemente, la gente viene buscando siempre el acervo pictórico. Y pocos, como tú dices, se dan a la tarea de descubrir que es una biblioteca, que ustedes ampliarán más la información, es una biblioteca nutrida en cuestiones de arte a partir desde el nuevo hispano, que es lo que nosotros conservamos también en este museo, hasta siglo XX y XXI. No, pues leíamos ahí 35,000 documentos, sí, no es piezas poca documentales. cosa. No, es un mundo. Y pues, vamos a tener el privilegio inmenso, enorme, de poder ver pues, unos frutos escogidos de esa biblioteca, ¿no? Así es. Nosotros los invitamos a los televidentes, gracias a plataformas como las de ustedes, a que vengan y también disfruten de esa biblioteca. Es una biblioteca que tiene una disposición muy amable para que se puedan sentar, para que puedan consultar, para que puedan realmente deslumbrarse con estos acervos que dependen del Instituto Nacional de Bellas Artes, que están en este museo que nosotros custodiamos y que verdaderamente hay momentos en que aquello se descubre frente a tus ojos y tú dices, ¿pero cómo? ¿Esto es mío? Pues sí, todo este acervo es de la nación mexicana. Nosotros lo que hacemos como directivos, Héctor, es custodiarlo. Pero gracias a programas como este, es que les podemos decir a ustedes, televidentes, no dejen de venir porque los esperamos con los brazos abiertos. En ese sentido, bueno, ¿está abierto al público? ¿En qué horarios? ¿Qué días? ¿Es el mismo horario del museo? Exactamente el mismo horario del museo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de martes a domingo. Evidentemente los domingos es gratuito la entrada, evidentemente con credenciales para tercera edad, para maestros y estudiantes es gratuita la entrada, pero sobre todo las instalaciones son muy cómodas, son instalaciones amplias y tenemos personal especializado para asesorar, para decirte que se tiene que ver con guantes o que se puede tocar directamente. Sí, sí. Oye, pues ya me muero de ganas por ver lo que se guarda ahí, así es que bueno, pues vamos a seguir caminando hacia el lugar donde se encuentra el acervo. Por favor. Oye, para llegar a la biblioteca, mi querida Carmen, tendremos que atravesar
pues por toda la suntuosidad porfiriana, porque estamos pisando nada más y nada menos que la sede del proyecto modernizador de Díaz. Con Díaz todo era telégrafos, todo era teléfonos, todo era los ferrocarriles y todo era caminos. Entonces, esta secretaría ocupaba un lugar preponderante en el proyecto de Díaz. Es en este lugar tan elegante en el que nos encontramos. Estamos entrando a la recepción del salón de recepciones. Es un salón magnífico donde precisamente el secretario de Comunicaciones y Transportes tenía sus oficinas, con unos plafones absolutamente decimonónicos que dan cuenta de aquellas virtudes que se tenía que tener para estar comunicando con todo el país. ¿Esto está cerrado? ¿Podemos abrirlo? Esto por supuesto que lo podemos abrir. ¿Lo podemos abrir? También ustedes Bueno, lo nos asomamos a ver qué hay, ¿no? Por supuesto, si nos quieren acompañar. Ah, bueno, claro. Este es el gran salón de recepciones. Sí, sí, sí. Aquí arriba está pintado todo el progreso. Absolutamente. Aquí está este famoso fresco donde está. Es el famoso fresco. Estamos pensando, de acuerdo a visitas que hemos tenido en otros museos, que podríamos poner unos camastros rodantes con frenos para que el público de verdad pueda entenderlo con una explicación muy amena, porque evidentemente esto que tú estás haciendo en este momento, Héctor, es un poquito cansado. Sí, sales con una tortícolis de aquí. Pero sí, mira, bueno. es que es maravilloso, ahí están los puentes, ahí está el proceso de industrialización, las grúas, trascabos, se ve, y pues todo lo que tiene Los que ver cables, con, para la comunicación. Con la técnica, con Están los faros, está la marina, exacto. Están todos los temas que tenían que ver con la comunicación. Recordémonos que estamos hablando de un momento en el que el país de alguna manera está desarticulado. Acordémonos que es hasta los años 70 que la península de Baja California comienza a tener ya más intercambio con el resto del país. Entonces, imagínense ustedes, en estos años 1903, que es cuando esta secretaría se inaugura, Díaz está en un momento en el que quiere precisamente que el país se comunique a través de las redes existentes. Cuando llega Díaz, hacía apenas 30 años que se había perdido la mitad del territorio y había pasado lo de Texas, en parte porque era una zona aislada, despoblada, era otro México. Absolutamente. Entonces él tenía este sueño, este propósito de conectar, de comunicar. Todo el país. Y los edificios tenían que expresar la solidez de ese Así es, este edificio proyecto, ¿no? es de un italiano, de Country, Sí, claro. a quien se le contrata para que haga este magnífico palacio, de acuerdo a las técnicas de la época, sobre forjado en hierro, se monta toda la estructura y como tú ves, la amplitud de pasillos y de techos, pues dan cuenta de la magnificencia del momento que se estaba viviendo en esto que acertadamente comentas, comunicar al país. No, comunicarlo y modernizarlo en general, ¿no? Porque Absolutamente. no solo era el tema del ferrocarril o el telégrafo, el teléfono, también el alumbrado público, ¿no? O sea, Era entrar en el concierto de las naciones, por eso es que se hacía. Sí, porque es comunicaciones y obras públicas. Sí, se hacían estos pabellones internacionales en los que participaba México, los pabellones Claro, internacionales sí, en el mundo, en París. las exposiciones universales. Exactamente, y entonces ahí es que se presentaban proyectos como este. Y en este momento precisamente estamos ingresando Una muy a la agradable biblioteca, sala de lectura, ¿no? Sí, sí. que te La verdad invita, sí invita a estar aquí, ¿verdad? a hacer la tarea, por ejemplo. enfrente tenemos minería. No, ve nada más que vista. Son vistas Minería y la Torre privilegiadas. Latino y el edificio Abed. Exactamente. En este vitral maravilloso tenemos también la vista a Correos, Claro, Correos, a este sí. Palacio Veneciano, esta réplica del Palacio Veneciano, y aquí se custodian 27,000 y pico, 27,500 volúmenes, así que será una delicia que ustedes puedan invitar a nuestros televidentes, Claro. pues a que vengan. Con la luz que cae aquí, qué Sí, maravilla. no. Qué buena tarde de lectura se puede pasar aquí. Y este salón, ¿sabemos para qué se utilizaba? Si ese era el de recepciones, ¿esto eran oficinas? Todo esto son las oficinas. Ya. Las oficinas, y cuando se inaugura como Munal, la directora, que fue Graciela Latorre, tenía sus oficinas a un costado. Ya. Ahora Maestra, las oficinas están en el tercer Pues piso. Sí, muchísimas Héctor. gracias. Gracias por Encantada. recibirnos. Muchas gracias, Muchísimas Carmen. gracias a A partir de ustedes. este momento nos va a acompañar Abigail. Así es, Sí, Abigail, muchas gracias. te encargo mucho a nuestros claro, visitantes. sí, claro que sí. Les Maestra damos la Gaitán. Encantada. bienvenida. Mil gracias. Muchísimo gusto.
Muchas Muchas gracias. gracias. Se quedan en su casa. Mil Maestra, gracias. con permiso, gracias. Entramos en el mundo de Abigail. Molleda, mucho Molleda, se gusto. me Mucho fue. Hola, gusto. Abigail. Hola. Pues lleva 8 años al frente de esta biblioteca, así es que Efectivamente. pues conoce todos sus secretos. Efectivamente, la biblioteca, mucha gente no sabe, fue inaugurada desde el año de 1982 con el museo. Pero estaba a puerta cerrada, significaba que solamente con cita Para investigadores. o gente muy especializada que sabía que existíamos, Ya. la consultaba. Fue hasta el año 2013 que es abierta al público, todas las personas pueden venir a estudiar aquí, no necesariamente necesitan sacar nuestros materiales, pueden venir con computadoras Sí, y a demás, trabajar, ¿sí? ¿no? y se vuelve parte de la muestra, como acaban de ver Pues, la entrada de doctorado. maravilloso, ya estoy viendo ahí cosas que Sí, se no, antojan, bueno. muchísimo. Sí. ¿Qué vemos? Los... La revista Pegaso. Sí. Ahí está un ejemplar de la revista Pegaso. Por aquí estaba la novela Astucia de Luis G. Inclán. Hospitales de la Nueva España de Josefina Muriel, una obra central. Sí, todo nuestro acervo es especializado en arte mexicano, pero ustedes saben que el arte no puede ir solo, tiene que llevar Por historia, supuesto. literatura, geografía, danza, teatro, música, sobre todo mexicano. Pues aquí estamos viendo cine, teatro, música. ¿Están así más o menos acomodados? No, ¿O ya con... esta es una nueva. Sí, es una nueva Ok. clasificación. Pero Cuando se siguen mandaron siendo a hacer... estas vetas, Sí, historia, filosofía, claro que sí, arte. Antropología también por ahí. Sí, sí. Cuando el edificio fue construido, ustedes están viendo incluso muebles de la época. O sea, los libreros ya estaban Sí. aquí. Sí, sí, en caoba. Ah, muy bien. Cuando se vino toda la restauración del Munal 2000, por ejemplo este que ustedes están viendo aquí, este fue hecho a réplica de lo que ya existía. Bueno, Ok. esto ya no es en caoba, no ya es en pino, pero los primeros Ay, qué materiales que maravilla. tuvimos... Mira la historia de la Sí, conquista de México, México. de Antonio de Solís, la conquista de México de Prescott, Francisco de Casa. el México Viejo de Luis González Obregón, Sí. efectivamente Francisco de Cázar, arte popular mexicano, la vida política contemporánea de Marte R. Gómez. Oye, pues se antoja Mucho, muchísimo. bastante. También tienen historias del cine sonoro, Sí. tienen historias del cine mudo. Historia de, en este caso lo muy común que fue la parte de historia que se hizo acerca de la Revolución Mexicana, también la tenemos. Vida mexicana, nuestro México. Que son revistas, esas son revistas, facsímiles son de revistas. los que sacó el Fondo de Cultura Económica, Efectivamente, sí. que fue uno de los grandes proyectos. Efectivamente. Ahora podemos pasar, este es nuestro fondo reservado, el cual cuenta con alrededor de 22.137 fascículos de revistas que van desde 1872 hasta el 2019. No, bueno, Hasta esto aquí se estoy viendo antoja. La orquesta, mira aquí La estamos orquesta, viendo sí. La orquesta, ejemplares de 1868, 69. hasta Revista el de 74. revistas. El Revista Mundo de revistas. Ilustrado, Ok. Sí, el mundo ilustrado. allá el arriba. Mundo Ilustrado. ¿De este lado? Podemos ver el revista Mapa, la revista social. Es que mucha gente dice, ay, ¿por qué la revista social? Hay que recordar que en ese momento los periódicos sí hacían pequeños fragmentos o historias de los artistas, así que de esta manera nuestros investigadores pueden determinar en qué años y qué exposiciones surgieron. Sí, Todo no, esto lo donó Ricardo Pérez Escamilla. Efectivamente. Sí, no, y en las secciones de sociales hay cosas increíbles porque Ajá. se reseñan las exposiciones, los conciertos. ¿no? Entonces, es es una material parte riquísimo. indispensable tenerlo Bueno, aquí, y es una revista revista, la moderna. revista social es una revista que abarcó décadas de la Sí, vida de sí. México. Quien quiera conocer la vida cotidiana y entender los usos de la vida cotidiana de 1940, 1960 y tantos, Sí, nosotros tenemos hasta el 70, del 40 hasta el 1970 70. tiene que asomarse. Efectivamente, a la revista social. revista La moderna revista tenemos moderna. las originales. No. A ver. La revista moderna, pues mira, ya que estamos hablando de este proyecto Claro. no lo puedo creer. Si gustan, nos pasamos a la mesa para que las puedan disfrutar mejor. Vamos a necesitar guantes aquí, Sí, ¿no? por favor, cualquiera puede venir a consultar nuestro fondo, es abierto al público. El fondo reservado sí necesita guantes y cubrebocas. Los cubrebocas son sobre todo si la persona es alérgica. Si uno no es alérgico, pues entonces no es necesario. Ok. Tenemos. Bueno, Adelante, a por ver. favor. La revista Moderna es una revista que hacen los poetas decadentes en el Porfiriato, José Juan Tablada, Amado Nervo. Las ilustraciones son De Julio Ruelas. del extraordinario Julio Julio Ruelas. Es un momento en el que
Los poetas descubren la noche, descubren el abismo, se atreven a hablar de cosas que no se hablaban. Descubren a la femme fatal, descubren el la sexo, mujer fatal. la droga, la destrucción. Es verdad. Sí, Tenemos- sexo, drogas y rock and roll. tenemos ¿no? Bueno, en ese tiempo prácticamente- serían sexo, drogas y el vals poético. Mira nada más qué maravilla. Y aquí se dieron a conocer, pues, Muchos artistas. todos ellos formaron esta revista patrocinada por Jesús Valenzuela. Sus oficinas estuvieron aquí en la Casa Borda, en la parte de arriba de la Casa Borda. Y, Además pues, es sorprendente ver los anuncios, Claro. porque tenían que tener, sus No, y patrocinadores además, también eran. Sí, se nos olvida que los anuncios pues también eran ilustrados por algunos de los mejores artistas de la época. Esto es muy emocionante porque hemos leído de la revista Moderna, está incluso la edición del fondo. Sí, ese también la del tenemos Fondo de Cultura y tenemos los Económica, originales. pero nunca, yo por lo menos nunca había tenido en las manos un ejemplar Sí, original nos faltarán unos 10 exageradamente. del tiempo Del que... tiempo, ajá, original. Pelandini, que era la doraduría que estaba aquí en la calle de Madero, de vidrios, lunas, etcétera, la publicidad de ese tiempo, El la buen mexicana, tono. el Banco Central Mexicano, el buen tono, pues es una maravilla. Los poemas, las No, y las traducciones. viñetas, ¿no? Porque no solo son las portadas, sobre las todo. viñetas también son, Ajá, son es muy donde se bonitas. hizo muy famoso. Estos son los poetas que rompen con la bohemia, digamos, con la improvisación que se hacía en una mesa de cantina donde cada quien podía improvisar unos versos y comienzan a introducir como una forma de rigor, comienzan a leer, a traducir autores extranjeros, a darlos a conocer en estas publicaciones, pero pues, sí, la verdad es que eran unos chicos muy Sí, mal mira, portados. por ejemplo, ve. Sí, Como las dices tú, las viñetas, viñetas ¿no? son Para que las vean ahí en letras casa. capitulares, porque son también maravillosos las letras capitulares Claro. que hizo Julio No, Rueda. y además, como dice Héctor, también empiezan a dialogar con todo lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Se empiezan a interesar por Rimbaud, por Baudelaire, por Bueno. Paul Verlaine. Pues $2 el ejemplar costaba, ¿no? Sí. Jardines interiores de Amado Nervo. O sea, es Ni para más ni conocer aquí menos. nada más. Bueno, pues sí dan ganas de quedarse a leer esto. Maravilloso, las firmas. Uno en no fin. viene por eso, pero termina quedándose con otras Sí, cosas. no, bueno. Esto es maravilloso, ok. Sí. Y no se vaya a maltratar. No, no te preocupes. ¿Cuántos ejemplares tienen de Revista Moderna? ¿Todos? Te digo que más o menos nos faltarán exageradamente unos 10. Duró poco, la revista duró. Bueno, no, Pero no. sí, no, duró, pero sí duró sacó. como 10 años. Sí sacó muchos ejemplares. Fue de las pocas revistas que fue constante en su Surgió en publicación. 1898 y avanzó. Pues hemos colocado aquí en un atril el primer volumen que vamos a ver, a revisar. Es el más antiguo, ¿no? Efectivamente. Este es el más antiguo. En 1544 es el más antiguo que tenemos. Ok. Es por Constantino Cipri, que en su momento fue un arzobispo de Italia, que escribió una apología médica, en este caso lo que estamos viendo aquí. Recordemos que en estos años los médicos son muy diferentes a los médicos que nosotros conocemos. Aquí ellos estudiaban teología y la manera de curarte era primero curar el alma y luego curar el cuerpo. No, y era muy interesante porque además tenían esta idea de que ciertas partes del cuerpo tenían que ver con ciertas emociones, ¿no? Que si eras melancólico, entonces lo sentías en la vesícula, ¿no? Cosas así. Ok. Esto está comido por insectos. En esta este parte. caso sí, algunas Por aquí partes vemos sí. unas sí. firmas muy interesantes, unas anotaciones. Vamos a encontrarnos dos anotaciones por lo que suponemos ¿Los en algún sensores? momento, más que sensores, que bueno, los corregidores, que son los que vemos aquí abajo. Los que hicieron unas correcciones. Por los dueños de los libros en su momento. Aquí vemos una anotación. ¿Como un ex libris, algo por el estilo? Pues sí, porque te pertenecía a ti el libro en su momento, tú hacías tu anotación y ya luego lo vendías o tu familia lo heredaba a otra Ok, y persona. aquí son las dos firmas. De los corregidores. Recordemos que durante la época de la Inquisición aquí en México no solamente fue una inquisición hacia las personas, también fue una inquisición hacia los libros. Y había inquisidores que se encargaban de revisar Expurgar. y expurgar perfectamente, y son las dos firmas que encuentras. Estos son los que tacharon. Esos son esas son las censuras. Estos son los que se encargaron de decir, esto es lo que no puede Claro, pero le leer. decían corregidor, no le decían censor, ¿no? Es lo que no puede leer la gente, ¿no? Claro, que es todo el prefacio, ¿no? Todo. Había autores había bien o autores y era todo censurado todo el libro y se retiraba. O solamente los que escribían el prólogo o el prefacio. Fragmentos. Y eso era lo que Es era decir, borrado. esto es una aproximación al cuerpo.
y a las enfermedades. Sí. Y los inquisidores dijeron estas partes no se pueden. Porque me parece que aquí hace una relación entre pecado y enfermedad, ¿no? Efectivamente. Y si no está, recordemos que pasa algo parecido con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam en vida es muy alabado, todos sus escritos son muy celebrados, pero cambian de papa y ya no se lleva bien con el papa actual, entonces lo tachan y lo mandan a la lista de libros prohibidos. Entonces eso ha pasado a lo largo de la historia, y ¿verdad? seguirá pasando. Este es el libro más antiguo que tienen ustedes, de 1540. ¿Tiene alguna marca de fuego que podamos saber de dónde procede? En este caso, no marca de fuego, pero sí una marca de propiedad, como vemos en la parte de aquí abajo. Colegio Mexicano Episcopal, que es, perteneció. Existen 3 tipos diferentes de marcar un libro. Bien, escrito como viene ahí, que es una marca de propiedad, marcas de fuego que sí vamos a ver en otros de los materiales que tenemos, o ex libris, que son estos ya más modernos, como los que veíamos que hizo Julio Ruelas, como el que le hizo Sí, a Luján, ¿no? Ajá, y a Amado Nervo también le hizo. ¿Y Vamos a cómo cerrar termina con un libro muchísimo médico cuidado esto. en el acervo del Museo Nacional de Arte? Porque el señor Escamilla se iba a podemos ver aquí otro tipo de censuras. En los índices. Ajá. Ya. Esos eran los temas O sea, prohibidos. Los Completas, autores. ¿Pero qué era lo que censuraban? Al Reflexiones. autor y al libro. Ok. Está todo escrito en latín, entonces al Sí, autor sí. y al libro. Sí, ahí es donde uno se da cuenta cómo eran muy cuidadosos en todo lo que leían, Claro. porque había autores que sí, o libros que estaban dentro de este catálogo, y este catálogo se actualizaba, no era un único catálogo. Tenemos aquí qué es. Ese también es uno de teología. Generalmente el MUNAL, casi todos nuestros libros antiguos son de teología. Estamos viendo otro libro, en piel de cerdo. Este sí tiene un ex libris. Este es del señor Ricardo Pérez Escamilla. Este es el ex libris de Ricardo Pérez Escamilla. Efectivamente. Qué maravilla. Ok. Entonces, este está impreso a 2 tintas y volvemos a ver ahora sí que la marca de diferente impresor. Este padre, Agustín Calmet, puede ser el mismo que hizo un tratado de vampiros. ¿Ah, sí? ¿Es él? Es un fraile benedictino. Benedictino. Sí, es él. Ah, Sí. pues este señor se le ocurrió recoger todas las leyendas y todas las historias que tenían que ver con muertos que salían de la tumba para ir a molestar a los hombres, y decía, les chupan la sangre, les provocan ruidos en sus ventanas o en sus puertas, etcétera, y comenzó a recoger, lo criticaron mucho porque comenzó a recoger relatos que tenían que ver con apariciones de vampiros o sucesos de vampiros. Es un libro que se volvió famoso, Agustín Calmet, 1750 y tantos, debe haber muertos, es decir. Sí, está todavía en el periodo. Y este material es muy bonito, también es de teología, habla como de la historia del Antiguo Testamento, entonces podemos ver, tiene muchos grabados, eso es lo que este libro es maravilloso. Lo que él está contando, ¿qué son pasajes? Sí, pasajes bíblicos, por ejemplo, este que es el árbol genealógico de Noé. No, qué maravilla. De Noé. Sí, de Noé. Sí, qué aquí está bonito. abajo y vamos viendo cómo. Noé, Sem, Cam, Sí, o sea, Jafet, todo su árbol Harán, genealógico. puede ser. Ahí vamos. Ok. Que termina en Sidonios. Pues sí, mejor sí, desde aquí empieza. Ok. Entonces podemos ver lo maravilloso que son los libros de este entonces. Vemos también que son las mandrágoras, a mí me encanta porque mucha gente, y la verdad es que he de decir que mi primer acercamiento a esta planta fue gracias a Harry Potter. Sí, claro. Uno ve Mandrágora y Perdón, piensa inmediatamente en sí, eso. discúlpenme. No, al contrario, es maravilloso. Y además es muy- maravilloso porque los jóvenes volvieron a leer gracias a Harry Potter. Claro, Sí. sí. Se habían apartado de los libros y esta autora maravillosa y este personaje fantástico le devolvió los libros a los Y adolescentes. retoma muchas cosas que vienen de Claro, aquí. sí, ella O sea, pues sí. bueno, estudió literatura y Ajá. entonces retoma cosas Sí. de la mitología griega, ¿no? De la, Sí. de la literatura de la Edad Una Media. bibliotecaria de la generación Potter. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Y podemos ver que no solamente es interesante, hay que recordar que el libro, a diferencia del libro impreso actualmente, que es mucho más fácil a sacarlo en una plantilla y demás, estos libros se hacían por medio de planchas. Sí. Entonces, para cada cosa había una plancha diferente. Y podemos checar aquí, por ejemplo, esto está en hebreo. Ok, la cita está en hebreo. Ajá, y hay párrafos donde sí, donde está en hebreo. Entonces, tuvieron que tener el cuidado de volver a colocar la plancha para ponerlo exactamente en el lugar exacto.
Miren, por ejemplo, era lo que les comentaba. Estas cositas que podemos ver aquí no es que ya el museo los haya roto, no. Lo que pasa es que recordemos que los materiales, pues, con el paso de los años se hacen de insectos. ¿Son insectos? Y ya actualmente Bueno, ya no hay, pero fueron insectos. O sea, Que fueron comiendo el papel. el famoso devorador de libros, ahí lo podemos ver. Sí, que mucha gente dice, pero es que arrancan la página. No, no arrancan la página. Hacen canales Sí, hacen sobre canales, como unas sí, tijeritas. sobre los libros. Entonces, es muy bonito. Por ejemplo, este es el Arca de la Alianza. Qué horror. A ver, ¿qué más? ¿Qué vimos? ¿Este ya lo vimos? ¿Este ya lo vimos? Sí, ese ya lo vimos. Y que, un poco lo que me mencionabas tú de las marcas. Ah, ok. ¿Esto nos indica que viene de dónde? Y también del mismo colegio, Colegio Episcopal. Y aquí se puede ver muchísimo mejor. Sí, claro. Ah, ok. Son pocos los museos, ahora sí que los lugares donde existen estas. El que gusten ustedes. Vamos a ver. Este es de música. A ver. Es un manual de carmelitanas de música. Ya podemos ver ahí que es del año de 1788. Claro, Pero es y un vemos manual ahí el carmelita. escudo carmelita, ¿no? Al centro. Ajá, sí. ¿Instrucciones Entonces, de canto, dice? Efectivamente son De instrucciones canto de canto. llano y figurado. Qué maravilla. Entonces son para reflexionar dentro Y de. aquí están las... Qué maravilla. Bueno, con el sistema antiguo de anotación musical, Qué ¿no? maravilla. Canto llano y figurado. Las instrucciones, varias lecciones con mutanzas y movimientos disyuntivos. Qué bonito. Sí, esos son trabajos excepcionales. Estos libros de música son más caros que Ahora estos es libros música normales. religiosa todo lo Sí, que claro, está aquí, ¿verdad? Sí, Bueno, es que la música fue religiosa durante Sí, siglos, así no es. había otro tipo de efectivamente. música, Y ¿no? está hecho de este tamaño, porque hay que recordar que, bueno, ya imagino que ustedes ya vieron los libros de coro, Claro, estos sí, enormes sí, que eran sí, para sí. el coro. Estos libros son para las religiosas, para estar en claustro, Eso está, sentaditas. es que eso puede ser... Como eso es- un estudio eso que- personal musical. que acabas Y de sí decir es te- y, maravilloso, ajá. porque podemos imaginar que hubo una mujer en un convento que sostuvo entre sus manos esto y fue leyendo y entonando con una voz que nunca conoceremos No. lo que dice aquí. Efectivamente. Es Y maravilloso. perteneció a, podemos ver otra marca de fuego. Ese Hay es- que recordar que las marcas de fuego son muy importantes para México porque es el país donde más se dan. A diferencia del resto de América Latina, es el país donde más se dan. ¿Sabemos de dónde es? ¿Por la Este marca del sí, fuego? sí, claro que sí. Existe un catálogo en línea que uno puede consultar sin ningún problema, pero este es del el Colegio Carmelitano que se encontraba aquí en la Ciudad de México. ¿El de San Ángel? Ok. La religiosa en soledad. Entonces, esto es padre porque podemos ver cómo conviven dos marcas de propiedad. Claro. La marca de fuego en su momento y del El último. marca de del fuego que último está aquí. coleccionista, ¿no? Sí, ¿Qué digo, es ¿San Bernardo o qué es? No. no, es el Es el- Saavedra, del Colegio de Saavedra. Ok. Nada más que pues sí, ahora sí que por conservación el museo no le puede poner su propio No, claro, sello, ¿no? Ya claro. sería mucho para el pobre Esto libro. es increíble porque es una obra que le enseña a las religiosas cómo emplear con fruto su encierro, Su Sí. tiempo de contemplación. su encierro en el ¿no? convento. Y entonces le da una serie de oraciones, de exámenes, de cosas en las que deben de pensar. Por aquí encontré algo que me pareció maravilloso, que decía de la oración mental. Claro, pues es que era la forma en que se Meditación vivía. para el 5.º día de los ejercicios, Ah, sobre bueno, la venida de los entonces Reyes es- Magos, Pero sobre la entonces venida de es los Reyes jesuita Magos a eso. adorar a Jesús. Viene de los jesuitas, los ejercicios Hay que recordar que espirituales, sí, o- hay que recordar que en realidad pues todas las congregaciones de una u otra manera topaban, tenían relaciones, entonces se tomaban de uno y del otro para crear. Sí, porque los ejercicios espirituales pues son una cosa Ajá. muy de San Sí, Ignacio Loyola, ¿no? efectivamente. ¿Esto es de qué año? Viene enfrente si me haces el favor de ver. Ya te lo quité porque estoy aquí. No, está perfecto, por eso están. No viene. No, sí, Sí es de la Compañía de Jesús. Ujú. Y creo que sí, efectivamente, no viene. Sí, no viene, pero sí ha de Gabriel ser como de Sierra. 1700. Pues y mira podemos, qué curiosos medios con los cuales se podrá alcanzar la virtud de la pobreza. Y dice, el afecto y la codicia de adquirir y poseer los bienes terrenos, la llamó San Pablo raíz de todos los males. y podemos ver cómo también los tipos de papeles cambian. Este es un papel hecho en Londres. Entonces, cada papel tiene también sus ¿Y peculiaridades. cómo determinan ustedes esas cosas? Porque, por ejemplo, en el caso ha habido muchos estudiosos y Londres siempre sacó sus papeles con estos cantos en tono rojo. Qué maravilla. Y interesante. Francia lo sacó en tono azul.
¿verdad? Entonces ya Ajá. eso les empieza a dar Eso, sí, esas efectivamente. pistas. Este también podemos ver que es una segunda encuadernación y lo que quiero que aprecien de este es que para empezar le quedan los pocos filamentos de oro, porque era, y una, a lo que podemos deducir, que han llegado a deducciones después de estudiarlo, que tuvo perlas incrustadas. Wow, qué maravilla. Y es un Ave María también para señoritas. Ok. Entonces, Este es el Ave María de Alonso de Flores. Este Alonso de Flores decía que se lo declamó el arcángel Miguel, ¿no? y ve, Qué bonito. sí. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, lo compró entalado, bla, ajá. Entonces, ok. es Ahorita, la a historia ver, del libro. lo compré al librero. ¿Qué dice? Lo compró al librero que comienza con los... Esta es la parte divertida. La librería en el año de 1814. Es decir, lo compré al librero que, quien nos dice algo que no sabemos bien, en el año de 1814, y es la señorita Somellera. Ok, la señorita firma. Sofía. Y su Sofía. firma, su firma. Ah, la señorita Somellera. Laura parece que dice aquí. Y luego el libro dice, la Ave María, salutación angélica, fue trazada por el mismo Dios y recitada por el arcángel Gabriel. ¿Cómo lo habría hecho el padre Flores para enterarse para escuchar esto? Pero aquí empieza. Como podemos ver, los techos de cada sala son diferentes. Es verdad, sí. Están hechos de madera tallada, ebanistas, con tela. O sea, con un tapiz de tela. Efectivamente, un tapiz. Qué bonito. ¿Qué son originales? Son originales. ¿Restaurados? No están restaurados porque están en buenas condiciones, ahí van, pero todo el segundo piso los tenía. Ya solamente quedamos 5 salas en el museo que todavía los Ay, tenemos. qué triste. Bueno, 3 pero al menos están- aquí podemos ver cómo se veían, ¿no? Sí, efectivamente, 3 están en biblioteca y 2 en las Lo salas de que exposición. tenemos aquí son solamente ejemplares del siglo XX para acá. Efectivamente, es todo lo que cualquiera puede venir a consultar, a tomar sin ningún O sea, esto está problema. libremente Ajá, no para necesitan el guardia público. ni nada. ¿Y cómo Sí. que hay que hacer? ¿Dar una credencial o no? No, como no salen a salas. qué abro y busco? Existen estas dos posibilidades, que vengan, nos pregunten a nosotros e inmediatamente los atendemos. Y sí, hay mucha gente que dice, ¿los puedo tomar? Sí, adelante. O sea, no hay ¿Pero ningún tienen un problema. catálogo? O sea, ¿cómo llega Estamos uno en a línea. saber qué hay aquí? Sí, está el catálogo en línea, Bibliotecas del INBA, y ahí nos encontramos nosotros. Bueno, pues aquí estamos ya en la segunda parte. ¿Qué, tomamos al azar o tú nos vas diciendo? Como gusten, bueno, yo quería terminar con este material que también es de 1600, porque ven que estábamos hablando de las encuadernaciones. Ajá. Este libro tiene unas encuadernaciones muy interesante porque se ve que en su momento debió de haber tenido herrajes incrustados. Sí, aquí Ven están. que es muy común decir, ay, los libros con joyería, sí existen, las bibliotecas nacionales, sobre todo de Europa, lo tienen, pero es interesante ver que no creo que haya tenido joyería, pero sí herrajes. Lo más probable es que un escudo de armas. ¿Y qué pasaba? ¿La gente los quitaba para vender las joyas Sí. o cómo? Sí, pues al fin y al cabo, pues... No, bueno, pues porque No, de no, alguna no, me manera imagino- alguien. me imagino alguien que lo eso quitó, pasaba. ¿no? Y vemos este libro que es un material gótico. Entonces, podemos notar la diferencia entre los libros que nosotros revisamos en la sala. Ah, mis anotaciones. Ah, estuvo yo. Yo pensé que habías encontrado un mensaje del siglo XVI, ¿no? Sí tenemos, nosotros les llamamos en el mundo. ¿Cómo le dicen, tripas? No, les llamamos testigos. Testigos. Son testigos. Y tenemos una sección de testigos de todos los de todo lo que ¿Cómo me he que han encontrado. encontrado? Qué padre. Hay uno muy padre en uno de los libros de las de señoritas que es un corazón de Jesús, hecho como en papel dorado. Eran las cosas que la gente separaba para no perder la lectura. Como Y los luego- boletos del metro. Y luego que la gente se actualmente- moría y ahí quedan, y es maravilloso lo que uno puede encontrar. Bueno, Y es interesante este libro, para empezar, ven otro tipo de letra capitular, que esta se llama decena, porque es una escena lo que están ¿Podemos viendo aquí. voltearlo tantito para que escena. lo vean De en escena, casa? porque las que vimos ayer eran como más florales y ese tipo de cosas, pero vemos, este es un libro de escena. Y vemos la diferencia entre los libros. Este se llamaba gótico por lo mismo, por esto. Aquí empieza el libro, o sea, aquí empieza el título, el autor y demás, aquí termina y aquí empieza luego el libro. Ok. A diferencia No tiene de la las otras- portada, ¿no? efectivamente, No tiene Toda portada. esta parte que ya se empieza a ver. Esto es en de los 1600. pero se le llamó estilo gótico a esta idea. el hecho de no tener una portada, una portadilla o una portada. Ok. Y estos también son interesantes. Estos son de 1846, son franceses, pero lo interesante de estos materiales son
Vidas de santos. Efectivamente, y son 4 tomos. Están en oro, como pueden ver, como se puede ver en las hojas. Sí, sí. Y ahorita estamos intentando, miren. Qué maravilla. Wow, qué bonito. Entonces, se me ha de haber perdido una de las imágenes. Aquí hay. Entonces vemos la famosa laminilla de oro. Vamos a voltearla aquí para que la vean. Qué bonito, ¿eh? Entonces son 4 tomos que hablan acerca de los santos, sobre todo franceses, pero lo que vale la pena de esta edición es que tanto el canto, que se le llama esto, está bañado en oro, en filamento de oro, Como junto también las con ilustraciones. ilustraciones. Esto es también bien bonito porque la idea de iluminar, de cuando nosotros decimos vamos a iluminar un libro para colorear, viene precisamente de aquí, porque quienes hacían este trabajo eran los iluminadores, ¿no? Lo que hacían era darle como luz a los libros, y entonces de ahí viene nuestra idea de iluminar un texto. Son preciosos, ¿eh? Sí, efectivamente. Son preciosos. 1846. 46. Sí, ok. es una edición francesa. ¿Esta colección de dónde es? ¿Tiene sellos? ¿Tiene No, un ex libris? no, este se ve que fue comprada en la librería eclesiástica y religiosa de Müller-Fibers. Ok, Este eso es el en cuarto París. sí, es en París. Entonces son ediciones de lo que le llamamos actualmente ediciones de lujo. Ok, ¿este? Claro, me gusta llamarlo el Panini. Oh, ¿Por qué? Porque ¿Tiene estampitas? efectivamente es un libro que es de la enseñanza, librería y papelería. una papelería de Guadalajara. Y no tiene más que... ¿Y es la son historia estampitas? son de la historia de México, desde la... ¿Eran como coleccionables? ¿Como una monografía? ¿Una cosa así? Sí, No. de la historia de México. Es decir, simplemente comprabas la estampita y ya, Ajá, ¿no? y tenías tu librito y le ibas pegando cronológicamente, porque Oh, podemos qué ver, Qué bonito. por ejemplo, esta ilustración que es muy, muy común, viene la Plaza Tolsá, vienen los todos, virreyes. todos los virreyes. Que, híjole, nada graciados algunos de ellos. No, y yo creo que ahí ya los compusieron, porque sí, la La Revolución de Independencia. Ujú, claro. Ok. Y además también hay escenas de tipos, ¿no? Lo que Efectivamente, llamaban sí. Tipos. Miren, escenas cotidianas. Escenas, pasajes, defensa de la ciudad de Monterrey, el Palacio Sí, Nacional en invasión 1859, ¿De la qué año defensa es de la esto? garita de Belén del 47. 1870. A ver, vamos a ver a dónde llega. Pues Llega al señor ¿Quién es este? Porfirio Díaz. No, Ramón. ¿No? ¿Ramón? Sí. No, este Ramón Corona dice sí. ahí, ¿no? Ujú. Porque es de Guadalajara, es el gobernador Sí, de es de Guadalajara. Ajá, Ujú. ahí Ah, vemos, está. Sí, está Porfirio Bernardo Díaz. Reyes, Porfirio O Díaz, sea, llega hasta 1900. Pablo Rocha, pero el que cierra es Ramón Corona, el que matan allí saliendo del teatro degollado, un sujeto que se llamaba Primitivo Ron, Maximiliano. Maximiliano, el Carlos. general Tomás Mejía. No, qué joya. Pero no dice nada, simplemente comenzó así. Y así la papelería vendería el cuadernillo y alguien los fue comprando y los fue pegando y ahí los dejó. Pues es un tesoro. Entonces sí, me gusta decirlo porque es como el antecedente. Sí, el a- antecedente del Panini. Ok, seguimos con este. Sí, este es el Imen en México. Órale, un estudio de 1885 Ajá. hecho por el doctor Sí, Francisco Flores. entonces vemos otro tipo de marca de propiedad, en vez de ponerle Claro. sello, es un sello de... Un sello seco, Ajá, ¿no? efectivamente. ¿Y el Pero- sello qué dice? Gaspar Estrada. Ajá, era el dueño del libro. Gaspar de Estrada. Sí, como una especie de ex libris también, ¿no? Ujú, sí. Bien, bueno. Escuela Es muy Nacional de interesante este Medicina. material. Ah, ok. Digo, cuando Por uno las no tiene ilustraciones, escuelas, ¿no? ilustraciones. Entonces, sí, queremos son verlo. notables. Sí, es de los pocos materiales que yo me he encontrado de medicina dentro de Bueno, y es que nuestra- también hay que pensar que en esa época los estudiantes no podían tener contacto directo con la No, gente, no, claro que Entonces, no. este tipo de materiales, también los modelos de cera, por eso van a ser muy importantes. Coroliforme, trifoliado, imperforado. Y también empezamos a ver en cómo herradura, obturado. la medicina y Uy. todas las materias se empiezan unas ya a pinzas, agarrar. Sí, Imagínate para mí, efectivamente. a ti toda cosa. Y ahora vemos, este es muy bonito, este es un libro de clavijero editado en Londres, Wow. pero No, tiene bueno. unas cosas maravillosas como lo que podemos ver aquí, que es
Un mapa de la República, y si uno, además me encanta porque está escrito con G de gato. Sí, claro, pero en una época en la que no había las reglas gramaticales que Ajá. tenemos, Imperio ortográficas, mexicano. ¿no? Sí, no, y además es muy bonito porque vas buscando y dices, ay, todavía existe. claro. todavía Pues existe. esto es ni más ni menos que la historia antigua de México, México. de Francisco Javier Javier. Clavijero, Clavijero. Un un encantador jesuita notable. Ay, qué bonito. Sí, sí, la verdad es que Es maravillosa Los la historia de este animales. libro. sí, es muy A ver bonito. qué hay aquí atrás. A ver, es lo que estaba buscando. Por era ahí hay una efectivo. ilustración, un mapita, bueno, Ah. ¿no? Ah, qué Si bonito. podemos darnos cuenta, ven, Es era la manera. en increíble, que- ve la representación occidental de Tenochtitlan y del Templo Mayor de México. Algo que forma parte de la literatura fantástica, porque nada tiene que No, ver, no tiene nada que nada ver. tiene que ver con nada. Mira nomás la manera en la que se imaginan Y el templo. podemos ver que era la manera Ah, en es que la se misma que representa- tomaron. Ajá. De este libro salió esta representación. Sí, O sea, esa cierto, es la que ahí se está. tomaba como la verdad, Esa ¿no? era la verdad. Ahí está, ahí ven nada más cómo se imaginaban el Templo Mayor Sí, qué según las cosa. descripciones Como más que egipcio. habían ¿no? hecho Cortés, Bernal, etcétera. Lo de Sí. Clavijero es sorprendente porque él es hijo de un funcionario de la corona que lo andan moviendo de puesto y anda arrastrando a la familia de ciudad en ciudad. De manera que él muy joven entra en contacto con el mundo indígena, aprende a hablar náhuatl y luego ya cuando se mete al seminario y empieza su carrera como jesuita pasando de un colegio a otro hasta que llega aquí a San Pedro y San Pablo, comienza a apreciar, en realidad es uno de los primeros que comienzan a ver con aprecio lo que antes había sido una señal de superstición, de atraso, del demoníaco, de Primitivo, ¿no? algo que había que desaparecer. Y él dedica este libro, por eso es el gran valor de este libro. Él se va desterrado cuando la los compañía de jesuitas, sí. Jesús es Sí, expulsada. muere en Boloña, Ya. ¿no? Exacto. Incluso y entonces no- allí comienza a revalorar eso. Sí, no puede editar el libro aquí. El libro se edita en otros lados y pasa hasta mucho tiempo cuando Que puedan llega aquí. llegar los Pues llega, estudios. probablemente es la primera edición, 1824. es la primera vez que se edita en México. Tenemos Este la es primera de edición. Londres. Este se Este es editó de en Londres. Londres. Ah, sí, Sí, pero es sí. en español. Sí, pero es en español. Ok. A ver, vamos a cerrar eso. Me tiene muy Pero- nervioso. no, el no, mapa, no se que se vaya a preocupe. maltratar. Pero yo lo que quería que vieran era Ah, ok. Los que calendarios. los calendarios, el calendario del sol y la luna y esta representación de los voladores de Papantla, que es una maravilla. que son aves. Ahí Sí, sí qué te interesante. enseña Si quieres cerramos para poderlo compartir aquí. que sí tienen esta idea de que se convierten en aves. Ok, y lo que estábamos viendo del Templo Mayor, ¿en qué página? Para que lo podamos... Este es como imaginaban que era el Templo Mayor de los aztecas. ¿Y cómo era Tenochtitlan? Más bien parecía Florencia. Sí, sí, totalmente. Venecia, ¿no? Como Quizás Venecia, por, sí. por el agua. Qué maravilla. Sí, increíble. Ok, oye, pues se nos vino el tiempo encima, pero ¿acabamos o faltó algo? No, prácticamente acabamos. Sí faltaron cositas. Faltaron pero- cositas, ¿verdad? Pero bueno, pues ya no nos da tiempo. A ver, rapidísimo. Este se llama Biblioteca del Niño. Ah, claro, Porfiriano. Entonces, claro que sí. Y es muy, muy bonita porque es Sí, la las historia de México ilustraciones. para niños. Todavía se encuentran en la calle de Donceles, en las librerías de Viejo. Con mucha suerte puede encontrar un ejemplar de estos. Y son editados por Posada, por Son Iriar, o José sea, Guada- son Guadalupe Posadas. Sí, ferias Vanegas frías. Arroyo, ¿no? Ajá. Que es quien hacía las impresiones. Primera del reloj en el año 1900, son maravillosas con las ilustraciones, un pequeño relatito de un pasaje histórico y se imprimían en Barcelona y desde Barcelona Mandaban para acá. nos enviaban para acá. Perfecto. Abigail, mil gracias, No, estamos ya muchísimas sobre gracias a el tiempo. ustedes. Te agradezco muchísimo este recorrido lleno de sorpresas. Esto se compite con cualquier cosa. Qué bueno. Espero que haya disfrutado usted también este recorrido libresco, tanto como nosotros. Lo esperamos la próxima semana en el mismo lugar para hacer un recorrido ahora por la permanente Así del es. Museo Nacional de Arte. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.